Bendiciones, buenas noches. Estamos empezando hoy esta clase aquí de la lección del capítulo 2 que se llama la oración de un líder. Vamos a orar para poner esta clase en la mano del Señor. Padre, bendiga este tiempo de clase, de comunión, de aprendizaje, que a través de tu Espíritu Santo vamos a aprender, que tú nos vas a enseñar. Habla el corazón de tus hijos para que seamos un pueblo que camine haciendo mejor las cosas para ti. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hoy este capítulo se llama la oración de un líder y tiene que ver acerca de la oración que debe manifestarse en cada servidor, en cada persona que tenemos el privilegio de servir al Señor. Es un pasaje muy conocido el que dice Ezequiel capítulo 22, verso 30, que dice: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él y no lo he hallado. Esa es una versión, no es la Reina Valera 60. Y luego dice, la iglesia anda en busca de mejores métodos, Dios en busca de hombres y de mujeres. Lo que significa que Dios anda buscando hombres y mujeres con carácter y dispuestos a servirle, viviendo vidas íntegras y congruentes, viviendo vidas íntegras y congruentes. Es decir, congruentes es que van de la mano la integridad y la santidad. Ahora dice ahí en sus líneas, la eficacia en el liderazgo público está determinada por la vida privada del líder. La eficacia en el liderazgo público está determinada por la vida privada del líder. Es decir, mientras más oramos, así vamos a ser más efectivos en la obra del Señor. Porque recordemos, queridos, de que la obra de Dios no es un asunto humano, no es una empresa que se desarrolla desde el punto de vista humano, con la capacidad humana, sino que sobre todas las cosas con la presencia, el respaldo del Espíritu Santo, y eso se manifiesta a través de una vida de oración. El Señor Jesús dijo que cuando nosotros entremos a nuestro aposento, en nuestro lugar secreto, dice, y el Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Esa recompensa generalmente tiene que ver con respaldo. Yo quiero que cada día Dios respalde mi vida, el ministerio que Dios ha puesto en mis manos. Esa es la mayor recompensa que yo puedo tener. Luego dice, cuando Nehemías supo que la situación era crítica en Jerusalén, lo primero que hizo fue orar. Lo primero que hizo fue orar. Y así es como nosotros debemos de aprender. Cada vez que nos enfrentamos a una circunstancia adversa, familiar, ministerial, laboral, de salud, lo que sea, lo primero que debemos de hacer es llevar esa necesidad, ese problema, esa situación adversa delante de aquel que todo lo puede, que es nuestro Padre Celestial. Antes de hacer ninguna otra cosa, los líderes deben de orar. Eso es un principio que todos debemos de aprender. Antes de cualquier otra cosa, lo primero que debemos de hacer siempre es orar. Pero déjeme explicar algo muy importante. Yo no oro porque yo sea pastor. Yo oro porque soy hijo de Dios y necesito la presencia de Dios en mi vida. Pero consecuentemente, en mi trabajo como pastor, yo necesito orar para que el Señor me invista de poder, de autoridad, de sabiduría, de discernimiento espiritual, para saber qué hacer y cómo llevar las cosas en su obra. En el siglo en que vivimos, la vida es muy agitada y está en constante movimiento. Este tipo de situaciones nos hace demasiados agitados o acelerados para orar. En otras palabras, muchas veces decimos que no hay tiempo. Nehemías era un hombre de acción, era un organizador, motivador y administrador, pero antes que nada oraba. Voy a decirlo despacio otra vez. Nehemías era un hombre de acción, organizador, motivador y administrador, pero antes que todo, antes que nada, siempre oraba. Eso significa, queridos, que aunque nosotros digamos que tenemos tanto que hacer, personal, familiar, ministerial, el tiempo de oración nunca debe de faltar en nosotros. Hablando de Nehemías, cuando oía que algo andaba mal, no iba a formar un comité, sino que se iba a solas con Dios a orar. Lastimosamente en la iglesia, como se maneja desde un punto de vista organizacional, humano, muchas veces cuando hay una necesidad, hay un problema, convocamos al equipo núcleo, en este caso nosotros aquí Palabra de Vida, convocamos al equipo líderes, convocamos al otro, convocamos allá, convocamos allá. Sí, lo estoy diciendo como operan muchas iglesias. Y de último se va de Dios.
Nosotros queremos hacer las cosas al revés. Primero vayamos donde Dios, porque Él siempre tiene la respuesta y la solución a todas las necesidades. Y después en una reunión, pues venimos y nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo, como dice el libro de los Hechos. Los líderes oran porque, número uno, demuestran así su dependencia de Dios. Los líderes oran porque demuestran así su dependencia en Dios. La Biblia dice en San Juan capítulo 15, verso 5, separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por la persona que depende de Él. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por la persona que depende de Él. En la medida en que usted y yo le demostremos a Dios de que siempre dependemos de Él, usted y yo de Dios siempre vamos a tener una respuesta. La oración debe ser la primera reacción ante los problemas. La oración debe ser la primera reacción ante los problemas. Cuando usted ora, antes que hacer algo más, sabe que está dependiendo de Dios. Cuando usted ora, antes que hacer algo más, sabe que está dependiendo de Dios. En otras palabras, cuando usted va primero donde Dios, usted lo que está demostrando con sus hechos, sus acciones, es: Señor, sobre todas las cosas yo dependo de ti, en esto, en esto, en esto. Los líderes oran porque aligeran la carga. Entonces, en primer lugar, los líderes oran porque demuestran su dependencia de Dios. Número 2, los líderes oran porque así aligeran la carga. La oración aligera la carga. Nehemías era un hombre sensible que sentía y percibía las necesidades de los demás. Sentía profundamente las cosas. Su única fuente para compartir las cargas era Dios. Su nombre, hablando de Nehemías, significa el Señor es mi consuelo. El liderazgo produce estrés y el alivio se encuentra en las rodillas. Es decir, servir a Dios es un privilegio, pero en la medida en que hay más trabajo dentro de su obra, la presión, el estrés, la demanda va aumentando. Y la única manera donde podemos encontrar reposo, paz, fortaleza es delante de Dios. Número 3, los líderes oran porque libera el poder de Dios. Libera el poder de Dios. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer grandes cosas ocultas que tú no sabes. La oración utiliza los recursos de Dios. La oración utiliza los recursos de Dios. Cuando se logra que Dios entre en un proyecto, me gusta esto, cópielo bien. Cuando se logra que Dios entre en un proyecto, lo imposible se vuelve posible. Lo imposible se vuelve posible. En otras palabras, cuando Dios está en la ecuación perfecta, los resultados van a ser perfectos. El líder debe de orar. Podemos aprender mucho de una persona al escuchar orar. Depende, por ejemplo, oraciones de yoísmo. Yoísmo es yo aquí, yo hice, yo voy, yo. Esa es la oración del yoísmo. Tengamos cuidado cuando nos enfrentamos o tenemos a nuestro lado personas en las que usted les escucha hablar y es mucho yo. Aquí no es yo, aquí es Dios, el Espíritu Santo, Jesús, porque la obra no es nuestra, es de Él y dependemos de Él. O cuando escuchamos a una persona orar con una lista de necesidades. Solo pide para él, y no está malo pedir. Pero tenemos antes que orar por nuestras necesidades, también interceder por los demás. Todos los días como siervo de Dios, usted que trabaja con niños, con jóvenes, con mujeres, con hombres, con misiones, con evangelismo, con esto, con lo otro. Lleve esa carga delante del Señor, ore por los perdidos todos los días, clame por las personas que están a nuestro alrededor. Y después usted ora por sus necesidades. O personas que oran con lo que se llama grabaciones repetidas. Es decir, que todos los días ora con el mismo tipo de oración, y el mismo tipo de oración, y el mismo tipo de oración. Vean esto, qué interesante. Dice, Nehemías oró durante 4 meses por el problema de Jerusalén. Durante 4 meses, Nehemías estuvo de rodillas, clamando, esperando la respuesta divina. Oraba concretamente: Señor, quiero que hagas esto, porque... Es decir, Nehemías escuchó la noticia de cómo estaba la ciudad.
Él estaba cómodo, él estaba en el palacio, era un siervo del rey. Pero la carga por su ciudad no se había quitado, más bien se incrementó. Y él comenzó a orar y a clamar durante 4 meses pidiéndole al Señor respuesta. A veces nosotros queremos orar hoy, que mañana venga la respuesta a la puerta. A veces no es así. A veces hay respuestas inmediatas, pero queridos, a veces hay tiempo que hay que doblar rodilla, hay que pelear, hay que guerrear, hay que pararnos en la brecha, agarrar al demonio del monio y darle una patada por el trasero, si es el caso. Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Eso es un tiempo de guerra, un tiempo de intercesión, de lucha espiritual. Cuando oramos debemos presentar nuestras razones a Dios. Una cosa es razón y otra cosa es petición. ¿Qué significa eso? Que cuando Nehemías estaba orando en favor de Jerusalén, Nehemías oraba diciendo: Señor, acuérdate, el pueblo está desprotegido, la ciudad está desprotegida, los muros están quemados, esto y esto, esto y lo otro. Nehemías no está diciendo: Señor, necesito construir un muro. Sí, pero ¿por qué? Es porque la ciudad está destruida, el muro está destruido, la ciudad está desprotegida. Señor, la ciudad necesita reconstruir los muros. Así debemos de aprender a orar. Señor, salva a las personas, salva a ese matrimonio, salva a ese hombre, restaura a esa persona que está en problemas de alcohol, de adulterio, de drogadicción, para que ese matrimonio se restaure, para que esa familia sea salva, para que esa familia sea alguien que te sirva, sea un hogar donde tu nombre sea exaltado. Esos son orar con razones delante del Señor. Ahora aprendamos, aquí en sus notas, dice 3 herramientas para cultivar una vida de intimidad con Dios. ¿Cómo aprendemos a tener intimidad con Dios? Número 1, la disciplina. La disciplina. Queridos, hay que aprender a ser disciplinados. Disciplinado significa levantarse a la misma hora, tener el mismo tiempo, no en una forma religiosa como los fariseos, pero sí, por ejemplo, en este tiempo que Dios nos llamó a orar a las 4 de la mañana y que seguimos orando. Yo sé que a muchas personas para las 4 de la mañana es un tiempo muy difícil, no lo han podido hacer, pero otros oran en las mañanas, a medias mañanas, otros oran por la tarde, otros oran por la noche, pero hay que hacerlo constante, disciplinadamente. Dice ahí en 1 Timoteo capítulo 4, verso 7, versión de la Biblia de las Américas: pero nada tenga que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Es la recomendación que Pablo estaba haciendo a Timoteo. Aquí se desprenden 2 cosas muy importantes. Número 1, la primera verdad es que la vida espiritual no se mide por las muchas palabras. Queridos, no nos impresionemos por el verbo de las personas. Porque hay muchas personas que hablan, pero no hacen nada. Yo digo un dicho: mucha tormenta, mucha bulla y poca agua. La segunda es que la alternativa señalada por Pablo al joven Timoteo es el camino de la disciplina. Pablo le dice: Timoteo, sobre todas las cosas, aprende a ser un joven disciplinado. La segunda herramienta para aprender a tener intimidad con el Señor se llama el sufrimiento. ¿Qué significa sufrimiento? No es que vamos a caminar en fuego, que nos vamos a acostar en una cama de virus o de clavos a lacerarnos el cuerpo, no, sino que es un asunto en el que nosotros mismos nos vamos negando a nuestra naturaleza carnal, a nuestros deseos carnales, para entrar en esa comunión con el Señor diaria. Es decir, es una constante en la trayectoria. Cuando usted revisa la historia bíblica, usted se da cuenta que todos los grandes siervos de Dios eran hombres y mujeres que fueron grandes, pero de una u otra manera les tocó caminar por el camino del sufrimiento. Fueron, como dice el libro de Hebreos capítulo 11, algunos fueron aserrados, fueron apedreados, fueron azotados, fueron injuriados, fueron puestos en persecución, fueron echados en fosas de leones, sufrieron naufragios, sufrieron hambre, sufrieron desnudez. Hoy lastimosamente vivimos un evangelio de oferta, donde venga Cristo y todos sus problemas se van a acabar. Eso no es cierto. Aún con Cristo las cosas se ponen difíciles. No porque Cristo no pueda, es porque el mundo en que vivimos es un mundo terriblemente malo. Abraham esperó 29 años interminables para que Dios cumpliera la promesa que le hizo cuando salió de la casa de sus padres. 29 años. Caleb esperó 45 años
para recibir la tierra de Hebrón por heredad. Jesús tuvo que esperar 17 años para manifestar su ministerio. Moisés tuvo que ser preparado 40 años. Pablo pasó 3 años en el desierto. Eso se llama preparación en la escuela del sufrimiento. Pero a nadie nos gusta sufrir. De nuevo, hoy todo el mundo quiere las cosas fáciles y rápidas. Pero en la obra de Dios las cosas no son así. Tercero, las relaciones profundas. Un tercer elemento que actúa profundamente en la transformación de nuestro ser es en la posibilidad de establecer relaciones significativas con otros peregrinos que están avanzando hacia la madurez. Es decir, la comunión que yo tengo con otras personas me ayuda a crecer en mi vida espiritual y en mi intimidad con el Señor. Veamos lo que ocurre con Nehemías con respecto a las oraciones contestadas por parte de Dios. Número 1, cuando Nehemías ora, Nehemías basa su petición en el carácter de Dios. Nehemías 1:5. En ese versículo 5, voy a leerlo. Nehemías capítulo 1, versículo 5, dice así. Permítame nada más cargarlo aquí en la Biblia electrónica. Pero dice así Nehemías, capítulo 5. Verso 1. No, perdón, 1:5, disculpen, es 1:5. 1, versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. En este versículo, Nehemías apela a 3 cosas delante de Dios. Número 1, reconoce la posición de Dios. Le dice, tú eres grande. Número 2, conoce el poder de Dios. Dice, tú eres temible. Y número 3, apela al cumplimiento de sus promesas, la fidelidad de Dios. Repito, Nehemías en el versículo 1:5, capítulo 1, verso 5, hace 3 cosas muy específicas en esa oración. Número 1, hablando del carácter de Dios, reconoce que Él es Dios, dice tú eres Dios grande, reconoce el poder de Dios, dice tú eres temible, y número 3, apela al cumplimiento de las promesas de Dios, fidelidad de Dios. Número 2, hablando del tipo de oración de Nehemías, confiesa el pecado. Nehemías se identificó con el pueblo y reconoció quién era él mismo. Repito, Nehemías se identificó con el pueblo y reconoció quién era él mismo. Cuando usted lee, y algunos hicieron una tarea, otros me la deben todavía, y esto vamos a hablar más seriamente después. Pero en las 11 oraciones de Nehemías, usted vea a Nehemías en las oraciones de arrepentimiento, que él no dice, el pueblo pecó, el pueblo hizo, el pueblo esto. No, él dice, nosotros hemos pecado, nosotros hemos hecho, nosotros nos alejamos. Y él vivía en el palacio. Él no tenía culpa. Él fue traído de la tierra de Jerusalén a Babilonia y luego a la tierra de los medos y los persas. Pero cuando él reconoce necesidades, Señor, nosotros hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos blasfemado, nos hemos alejado de ti. Así es como debemos de orar, así es como debe orar un líder. Señor, perdona el pecado de tu iglesia. Perdona el pecado de nosotros, tu pueblo. Es hablar en primera persona, no decir, Señor, tu iglesia ha pecado, tus hijos han pecado. No, nosotros. Así es como debemos de orar, identificarnos con el dolor de la gente, con el pecado de la humanidad. Señor, este mundo te ha dado la espalda. Señor, tristemente la humanidad nos hemos alejado de ti. Así es como debemos de hablar y de orar. Entonces, número 1, Nehemías se identificó con el pueblo y reconoció quién era él mismo. 2, confesó de manera personal y colectiva. Así, primero habló, yo he pecado, pero también hemos pecado nuestros padres, tu pueblo, nuestro pueblo se ha alejado de ti. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuándo fue la última vez que confesamos los pecados de la nación y los pecados nuestros?
¿Cuándo fue la última vez que usted se paró a orar y pidiendo perdón y misericordia, en primer lugar por sus pecados, pero por los pecados de nuestros vecinos, de nuestra ciudad, de esta nación? Pero repito, no orando, Señor, ellos han hecho el malo, Señor, ellos han pecado, ellos se alejan, no. Señor, perdónanos, ten misericordia de todos nosotros. Número 3, Nehemías reclama las promesas de Dios. En Nehemías capítulo 2, ahora es Nehemías 2, verso 1 y 2, Nehemías dice así. Perdón, esta cita está mala, ya la voy a buscar. Déjenme ver si es en el 1. Es verso 8, capítulo 1, versículo 8, dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si volvéis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces es Nehemías 1, versos 8 y 9. Entonces, primero le recuerda las promesas, le reclama las promesas a Dios, reclama con respeto. Le recuerda lo que tú le dijiste a tu siervo Moisés. Dice los expertos que en la Biblia hay más de 7,000 promesas esperando que nosotros las reclamemos. Más de 7,000 promesas. Yo no las he contado, pero hay muchas promesas para usted y para mí. Dios desea bendecirlo, pero tiene que reclamar sus promesas. El secreto del éxito al orar consiste en suplicarle a Dios que cumpla lo prometido. Pero si algo podemos estar seguros es que Dios va a cumplir lo que Él promete. Nosotros somos los que fallamos, nosotros somos los que dudamos, nosotros somos los que atrasamos el avance de la obra de Dios. Número 4, sus oraciones eran específicas. Tenemos que hacer peticiones concretas. Verso 10, siempre en el 1. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué es lo que está diciendo Nehemías? Señor, respáldame. Él está orando específicamente. Él quería que Dios lo respaldara cuando él se presentara delante del rey. Recuerde que el copero no podía estar con el rostro triste porque era señal de que lo mataran. Porque el copero bebía siempre, probaba la copa, probaba la comida del rey por aquellos que querían envenenar al rey. Y si un copero estaba con el rostro triste era porque señal de que algo estaba tramando la gente. Entonces él ora específicamente: Señor, dame gracia, parafraseado, dale gracia delante de aquel varón, dice Nehemías. Nehemías le indicó que estaba dispuesto, le planteó en detalle todo lo que haría y le pidió su favor. No tuvo miedo de orar por el éxito. No tuvo miedo de orar por el éxito. Y él esperaba en Dios grandes cosas. Perdón, dice William Carey, uno de los grandes misioneros de los años 1800, dijo lo siguiente: espera a Dios grandes cosas y haz para Dios grandes cosas. Espera a Dios grandes cosas y haz para Dios grandes cosas. Esto lo dijo William Carey, uno de los misioneros más grandes de la historia del cristianismo. Y usted puede investigar de la historia de William Carey. Oraciones que Dios responde, características. ¿Cuáles son las oraciones que Dios responde? ¿Cuáles son las características de esas oraciones que Dios responde? Número 1, oración de convicción. Es decir, que cuando la persona ora, está convencida de que Dios va a responder y que Dios va a hacer. Número 2, debemos de saber quién es Dios. Cuando usted sabe quién es Dios, sus palabras están llenas de seguridad. Cuando usted sabe quién es Dios, sus palabras están llenas de seguridad. Es confianza. Es como el niño que coge el teléfono: papi, ¿me puede traer esto? El niño no pregunta, o el hijo no pregunta: papi, ¿cómo está la cuenta del banco? ¿Está en rojo o está en negro? Él dice nada más: ¿me puede comprar? Me compra, papi. Y muchos hijos son tan atrevidos, para decirlo en el buen sentido de la palabra. Nada más dice: me trae.
Punto. ¿Qué significa eso? Que él está confiando que papá puede. Oración de confesión. Cuando pecamos y nos arrepentimos, Dios también escucha y responde a esa oración. Debemos de reconocer quiénes somos nosotros delante de Dios y quién es Dios. Tenemos que hacer oraciones seguras, con confianza. Debemos de estar seguros y esperar que Dios va a cumplir su palabra. Y la siguiente es una oración de compromiso. Debemos decirle a Dios que estamos dispuestos a todo. Decirle a Dios que estamos dispuestos a todo. Así que, queridos hermanos, esta es la lección del día de hoy. Hoy es cortita, hemos durado un poquito, pero es la lección número 2, la oración de un líder. La tarea que me van a hacer es lo siguiente. Simplemente anote en una hoja y de 1 a 10 califique cómo está su nivel de oración. 10 es muy alto, 1 es muy bajo. Y número 2, responda, ¿por qué cree que está bajo su nivel de oración? ¿O por qué por qué le dio esa calificación? Esa es la número 2, ¿por qué? La razón. Y número 3, ¿cómo mejorar? Si usted me dice, yo estoy en 10, pues gloria a Dios. Pero si usted me dice 7, ok, ¿cómo subir ese 7? ¿Cómo subir ese 3? ¿Cómo subir ese 2,5? Son tres preguntas en una. De 1 a 10, ¿cómo está su nivel de oración? Número 2, ¿por qué? ¿Por qué se dio esa calificación? Y número 3, ¿cómo mejorar? Esa es la tarea para la próxima semana. Los bendigo en el nombre de Jesús y que tengan, espero que que pasen hoy un Thanksgiving bendecido. Y si ya pasó cuando usted leyó la clase, ve la clase, pues que haya pasado. Y el domingo nos vamos a reunir en la casa del Padre, en la casa de nuestro Dios, para tener un servicio especial este fin de semana para la gloria de nuestro Padre. Les bendigo en el nombre de Jesús.